¿Y cómo está la iglesia de Monte Ararat? Bendecida y unidos, amén. Amén. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31, amén. Y la palabra de Dios dice así para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Dios mío, porque traes esta palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a tu pueblo. Eres perfecto, eres soberano, Padre, y si has puesto esa palabra en mi boca es porque así lo deseas, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Dios mío, porque esa palabra me ha edificado, esa palabra me ha alentado también, y sé que lo hará también con tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. ¿Puedes tomar tu asiento, mi hermano? Hoy quiero hablarte y puse por título a esta predicación, a este tema: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? 365 veces aproximadamente en la Biblia aparece la palabra no temas. No temas, a pesar de lo que se pueda presentar en tu vida, a pesar de las dificultades que tú puedas tener, de los problemas, de la situación difícil que tú puedas estar pasando, o la situación en la que se encuentra el mundo entero, el Señor nos dejó un no temas para cada día, un no tengas miedo para cada día del año en el que estamos cursando. Para este año 2023, Él se adelantó a toda situación, Él se adelantó a todo temor y nos dejó esa hermosa promesa de que no temiéramos, de que Él iba a estar con nosotros, de que Él iba a estar cuidándonos, de que Él iba a estar defendiéndonos y protegiéndonos, amén. El no temas de ayer, el del día de ayer, de sábado, ya pasó. Pero Dios nos regala un nuevo no temas esta mañana. La fe se activa la fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo creemos en lo que está escrito en su palabra, cuando tú y yo tenemos fe, ¿qué es lo que activamos, mi hermano? El poder de Dios. Pero ¿sabes qué activa la duda? ¿Sabes qué activa cuando tú dudas de que Dios va a obrar? Se activa el temor en tu vida. Y en esta mañana te quiero preguntar, ¿qué es lo que quieres activar en tu vida? ¿El poder de Dios o el temor en tu vida o el miedo en tu vida? Sé que tú quieres activar definitivamente el poder de Dios en tu vida, amén. Quiero llevarte rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los psiquiatras han hecho estudios muy minuciosos, muy detallados, y han encontrado que el ser humano, el hombre aproximadamente tiene más de 2,000 temores, más de 2,000 fobias. Quizás tú tengas alguna de ellas, quizás digas: es que yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a los espacios pequeños, yo le tengo miedo al agua, a las agujas, le tengo miedo a los animales, le tengo miedo a morir, tengo miedo a estar solo. Pero también el estudio dice que tú y yo, que los seres humanos solamente nacemos con 2 temores, que solamente nacemos con 2 miedos. ¿Y cuáles son? Número 1, temor a los ruidos fuertes. Si te das cuenta, cuando hay un recién nacido, ¿qué es lo que hace cuando escucha un ruido fuerte? Se espanta, brinca o comienza a llorar. Temor a los ruidos fuertes. Número 2, temor a caernos.
Nosotros nada más nacemos con esos dos temores, según los estudios. Entonces la pregunta es, ¿y los 1998 temores de dónde salieron? ¿Cómo ocurrieron o por qué existieron? Son temores que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Si recuerdas el pasaje cuando Adán pecó y él se escondió y Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué te escondes? ¿Qué fue lo que respondió Adán? Me escondí porque tuve miedo. Y a partir de ese momento, el temor, el miedo entró en la humanidad. A partir de ese momento nosotros ya nacimos con algunos temores, pero a lo largo de la vida vamos adquiriendo esos temores o vamos teniendo esos miedos. Pero Dios me dice a mí y Dios te dice a ti, yo te he dado espíritu de amor, yo te he dado espíritu de poder, yo te he dado un espíritu de dominio propio. Y hay dos cosas que el temor te va a hacer. Hay dos cosas que el temor va a hacer en tu vida. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, el temor te va a paralizar. Número dos, el temor va a hacer que dejes de intentar eso que quizás tú anhelas. El temor te va a hacer dudar de si haces o no haces, si emprendes o te quedas ahí y solamente te vas a quedar con la duda. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Pero ¿sabes qué? Hay una promesa para ti, para mí. Pero nosotros vamos a cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios vamos a cumplir ese propósito que Dios ha depositado en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos una casualidad. Tú y yo no fuimos un accidente de nuestros padres o una casualidad de nuestros padres. No, Dios quiso que tú y yo naciéramos para esta época, para esta temporada, para esta generación. Y Él ha puesto un propósito específico en cada uno de nosotros. Y nuestra tarea es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Primero, preguntándole a nuestro Creador. Cuando alguien inventa algo o crea algo y alguien tiene duda de allá afuera y lo está usando, por ejemplo, no sé, un refri, ¿qué es lo que haces? Vas al instructivo, ¿verdad? O le preguntas al Creador. ¿Quién es tu Creador? ¿Le has preguntado a tu Creador, Señor, qué es lo que has puesto en mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Tienes que acercarte a Él. Número dos, tienes que orar, leer su palabra y estar en comunión con Él. San Marcos capítulo 4 versículo 26 y 27 dice así. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nos vamos al versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, pasemos al otro lado? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Amén. Qué hermoso pasaje. En el tiempo de los discípulos
Cuando ellos comenzaron a caminar con Jesús, ellos vieron grandes milagros, ellos vieron grandes prodigios, ellos vieron que Jesús levantó a muertos, ellos vieron que Jesús sanó a ciegos, les devolvió el habla a los mudos, a los cojos pudieron caminar, Él echó fuera demonios, Él caminó sobre el mar. Todo esto lo vieron los discípulos. Lo que leíamos en San Marcos 4:26 anteriormente decía: así es el reino de Dios como un hombre que echa semilla en la tierra. Él dice que la palabra de Dios, que su palabra es como una semilla que se siembra y que el sembrador que hace se va y se duerme. Y dicho y hecho, ¿qué es lo que hizo Jesús en ese pasaje? Él plantó la semilla, Él sembró la semilla y después de esto tuvo que dormir. Después de esto tuvo que descansar. Y después de hablar esta parábola del sembrador, se levanta una tormenta y le dice a la tormenta, ¿qué le dijo a la tormenta? Calla y enmudece. Pero antes de que la tormenta cesara, antes de que la tormenta callara, de que la tormenta se calmara, ¿cómo estaban los discípulos? Los discípulos estaban asustados, nerviosos. Y mi pregunta es, ¿cómo tú puedes estar nervioso? ¿Cómo los discípulos pudieron estar nerviosos cuando habían visto todo lo que Dios había hecho? Cuando habían visto todos los milagros que Jesús había hecho. ¿Cómo podían estar tan nerviosos si al inicio del versículo 35 ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Él estaba diciendo pasemos al otro lado. Pero sabes, mi hermano, Él lo iba a cumplir. Los discípulos no entendían esa palabra que Él les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Jesús les dijo, ¿cuántos milagros necesitan ver para creer en mí? ¿Cuántos milagros necesitan ver para creer que yo estoy en total control? ¿Por qué tienen tanta angustia? ¿Por qué perdieron la fe? Jesús les pregunta, ¿por qué perdieron la fe? La razón por la que ellos perdieron la fe es la misma razón por la que tú y yo a veces nos preguntamos. Es la misma razón por la que tú y yo a veces dudamos. ¿Por qué perdemos la fe? Muchas veces nos pasa así como creyentes, así como hijos de Dios, que cuando viene la tormenta nos olvidamos de la promesa de Dios. Que cuando viene la dificultad nos olvidamos lo que Dios hizo hace un año, lo que Dios hizo el día de ayer. Cuando viene el problema, quizás estamos angustiados y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en toda nuestra vida, y no solamente nosotros, en nuestra familia, en la congregación, en las personas que conocemos. Estamos en el problema y solamente nos enfocamos en lo que nuestros ojos están viendo, pero no nos enfocamos en las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Nos olvidamos de que el Dios Todopoderoso ha estado en control. Isaías 10, 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Sino que hará qué? Lo que yo quiero, o sea, lo que Él dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Desafortunadamente los milagros, desafortunadamente lo que Dios hace en nuestras vidas lo olvidamos rápido cuando hay una tormenta. Jesús exhorta antes de la tormenta y les dijo en una parábola. Les dijo en una parábola cómo era la semilla, cómo era esa palabra de Dios para sus vidas, para nuestras vidas.
Ellos se olvidaron de esa palabra, la semilla que es la promesa de Dios. La semilla es la promesa de Dios. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero de que Él obrará, obrará. De que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él lo prometió, ¿Él qué? Lo va a cumplir. Tú no tienes que entender, tú no tienes que ver la situación que está, el panorama desastroso. No, tú no tienes que entender o decir, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo me vas a sacar de ese problema? No. ¿Sabes cuál es nuestra tarea, mi hermano? No entender cómo Dios lo va a hacer. Nuestra tarea es creer. Nuestra tarea es creer que Él lo va a hacer. Amén. Tú no tienes que entenderlo, solamente tienes que creerlo. Cuando tú, no sé si alguna vez has sembrado una semilla de alguna fruta, de alguna planta, de alguna flor. ¿Qué es lo que haces? Cuando la sepultas, ¿puedes ver la semilla? Cuando la sepultas, esa semilla queda dentro. Esa semilla queda ¿en qué? En obscuridad. Nadie la ve. Pero con el paso del tiempo, tú no sabes ni cómo, tú no sabes cómo creció, pero creció, floreció y dio fruto, ¿verdad? Esa semilla está ahí sembrada, no sabes cómo lo hizo, pero de repente ves la flor, de repente ves el tallo, ves las hojas y ves que esa semilla dio fruto. Igual con cada promesa que tú y yo tenemos. Cada promesa que tú y yo recibimos en nuestro espíritu, cada palabra, cada profecía que Dios ha dicho a nosotros se cumplirá. Cada promesa que Dios ha dicho a tu familia se cumplirá, porque esa semilla que Dios ha sembrado en nosotros va a crecer, va a florecer y va a dar fruto. Amén. Y recordamos que dice Isaías 55:11, dice que Él da la palabra y así será. Que su palabra, ¿cómo volverá su palabra? ¿Vacía? No, que su palabra se cumplirá y cumplirá el propósito por la cual fue hablada. Amén. Cuando tú escuches el mensaje, cuando Dios te da una promesa, semilla es promesa. Él sabe que esa semilla no va a regresar semilla. ¿Esa semilla cómo va a regresar? Va a regresar siendo un fruto, siendo una flor, siendo esa promesa. Amén. En otras palabras, cuando Dios da una promesa, ya está hecho, mi hermano. Solamente basta que Dios diga sí. Solamente basta que Dios diga, así será, hijo mío. Y que estemos nosotros confiados en que estamos en su perfecta voluntad. No en lo que nosotros estamos anhelando, no en el tiempo que nosotros estamos queriendo que Dios nos responda, no, porque Dios tiene total control y Él quiere hacer algo en nosotros. Él quiere hacer algo en lo que está pasando en nuestro alrededor. Sea que estés pasando por cualquier situación, sea que estés pasando por algún problema de salud, alguna separación, alguna adicción, algún pleito entre tu familia, entre tu esposo, tu esposa, o algún hijo que no quiere escuchar el consejo, sea cual sea la situación que estés pasando, Dios va a responder. Dios está en total control. ¿Sabes por qué la semilla en la oscuridad crece? ¿Sabes por qué en la oscuridad esa semilla crece? Así como crece esa semilla en la oscuridad, esa semilla en soledad y florece, es porque Dios ahí está trabajando en lo oculto. Y sabes otra cosa, a los cristianos, a los hijos de Dios, la tormenta no nos ahoga. A los hijos de Dios, la tormenta no nos derrumba. A los hijos de Dios, la tormenta no nos ahoga, no nos hace un desastre. ¿Sabes lo que hace la tormenta en los hijos de Dios? Nos hace más fuertes, amén. ¿Sabes lo que hace la tormenta en los hijos de Dios? Nos purifica.
¿Sabes lo que hace la tormenta en los hijos de Dios? Nos levanta, nos hace dar frutos, nos hace madurar, nos pule nuestro corazón. Y cuando salimos de esa oscuridad, cuando florecemos en medio de esa tempestad, Dios es glorificado, Dios será manifestado con su poder, amén. Mi pregunta esta mañana es: ¿crees lo que Dios ha dicho a tu vida? ¿Hay promesa en tu vida, mi hermano? Yo puedo decir que hay muchas promesas en mi vida, pero no todas las he visto cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el tiempo perfecto para cumplirlas. Así que si Dios ha dicho algo sobre tu vida, si Dios ha dicho algo sobre tu familia, Él lo cumplirá. No te desesperes. Tú estás en ese proceso, tú estás en medio de esa oscuridad, pero Dios está en total control. Que ninguna tormenta te aleje principalmente de tu Creador. Que ninguna tormenta te aleje de tu Dios, y que ninguna tormenta te aleje de la promesa que Dios ha hablado a tu vida, amén. Por eso Jesús, cuando lanzó la semilla, ¿qué hizo Él? Él predicó, Él lanzó la semilla, Él sembró la semilla, y en ese mismo capítulo vemos que Él, ¿qué? Descansó. Vemos que Él durmió tranquilamente aún en medio de ¿qué? De la tempestad. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos de hacer en medio de la tempestad, en medio de la dificultad? No te digo que te quedes dormido sin orar, sin ayunar, no. Es que tú tengas la confianza de que vas a pasar al otro lado. Es de que tú tengas esa seguridad de que Dios está en control, que aunque esté la tempestad, aunque se ve que el barco se va a voltear, se va a hundir, que tú puedas descansar en Él. ¿Y sabes por qué Jesús estaba tan tranquilo descansando? ¿Sabes por qué? Porque Él fue quien escribió Isaías 55:11. Él fue el que escribió Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice así: amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Jesús estaba descansando tranquilamente y estaba confiando porque Él había escrito Isaías 55:11. Él había prometido y les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Y qué ha dicho Jesús a tu vida? ¿Qué ha dicho Dios a tu vida? Hijo mío, no temas. Este domingo al despertar pudiste abrir tus ojos y Dios te dijo: buenos días, no temas, hijo mío. Buenos días, no temas, hijo mío, porque Dios está en control. ¿Qué es lo que Dios ha dicho a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu? Que pasaremos al otro lado, y su palabra es fiel, su palabra es verdadera, y así como dice ese hermoso pasaje, su palabra no volverá vacía, amén. Cuando Él da una palabra se pueden levantar problemas, se pueden levantar enemigos, se pueden levantar tempestades, dificultades, pero Él está ahí. Pero tú vas a llegar a tu destino, porque así como el apóstol Pablo hablaba sin ningún maquillaje, sin nada de suavizar las cosas. Él decía: estoy pasando por tribulación, sí. Y pareciera que el apóstol Pablo salía de una, se metía a otra. Lo encarcelaban, lo azotaban. Él cuando naufragó le picó una víbora. Pero ¿qué es lo que él tenía que hacer? Él tenía un destino. Él tenía que llegar a Roma. Y nada del naufragio, nada de la mordida de la serpiente lo pudo detener, lo pudo matar, porque Él tenía un destino. Y tú y yo tenemos un destino. Tú y yo tenemos un propósito aquí en esta tierra, pero también tú y yo tenemos un destino allá en la eternidad. Y nosotros llegaremos fuertes, quizás destrozados, quizás desanimados o quizás con mucho dolor, pero nuestro destino
nuestra ciudadanía está en los cielos y llegaremos y su palabra se cumplirá aquí en la tierra, en nuestras vidas. Veremos su gloria aquí en la tierra, pero también podremos gozar de la eternidad con Él. Amén. No sé si recuerdas ese pasaje cuando dos hermanos estaban pescando. Era Pedro y su hermano que estaban pescando. ¿Y qué pasó? Esa noche pasó 1, 2, 3, 4, 5 horas. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. Ellos estaban ya cansados, quizás estaba amaneciendo y dijeron: vamos a lavar nuestras redes. ¿Qué significa lavar redes? Ellos estaban haciendo esa acción y decidieron ¿qué? Rendirse. Ellos dijeron: vamos a lavar nuestras redes y nos vamos a regresar a casa. Y entonces Jesús llegó y les dijo: echa una vez más tus redes, inténtalo una vez más. Y quizás los hermanos le dijeron: si hubieras llegado anoche cuando tenía fuerzas, si hubieras llegado anoche cuando yo tenía esa esperanza de poder pescar, quizás sí lo haría. Pero ¿qué hicieron? Echaron una vez más las redes. Lavar las redes es darse por vencido, decir: ya no puedo más, me voy a casa, ya no puedo más, me rindo. Lavar las redes significa: no puedo más. Es muy bonito escuchar que Dios tiene promesas para nosotros. Es muy bonito creerlas, pero cuando estamos en medio de la tempestad, se nos hace difícil recordar que Dios está ahí. Pero puedes decir: pastora, yo tengo el alma cansada. Si me apoyan acá arriba, por favor. Pastora, yo tengo el alma cansada. Pastora, yo tengo el alma angustiada. Tengo el alma desesperada. Y has decidido lavar tus redes, levantarlas y rendirte. ¿Cómo te deja? Podemos poner un ejemplo. ¿Cómo te deja un divorcio, una separación? Cuando estás en el juzgado, cuando estás decidiendo cómo se reparten los bienes, quién tiene a los niños tal día, quién tiene otro día, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. ¿Cómo te deja una situación así? Cuando tú sales quizás de esa situación, no sales con coraje, no sales quizás con enojo. Cuando tú sales de la corte, tú sales con el alma cansada. Tú sales con el alma fatigada y decir: quiero tener paz, quiero que todo se solucione. Lo único que tienes es un cansancio del alma que no se va a quitar con 5, 15 días de vacaciones en una playa. No, lo que tú tienes que hacer es rendirte a Dios y poner esa alma cansada, esa alma fatigada en sus manos. El cansancio del alma es lavar nuestras redes. Dices: sabes que todo lo que se supone que debería de hacer lo hice, todo lo que estuvo en mis manos, Señor, lo estoy haciendo, me estoy esforzando, me levanto cada día, me postro y oro, también estoy ayunando, pero no veo respuesta, Señor. Y yo les estoy hablando en esta mañana a los que no han dejado de orar, a los que no han dejado de ayunar, a los que no han dejado de creer, que una vez más construyas eso que quizás se derrumbó, que una vez más lances tus redes, que Dios está ahí, que Jesús está ahí, aunque te sientas cansado, aunque hayas pasado la noche orando, aunque hayas pasado la noche llorando, Dios está ahí. Y Jesús te dice una vez más: inténtalo otra vez, inténtalo otra vez. Jesús le dijo: una vez más vamos a lanzar las redes. ¿Y qué fue lo que pasó a partir de ahí? Tuvieron una pesca milagrosa. ¿Cómo se
se titula ese pasaje, la pesca milagrosa. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo la palabra y sembró la semilla y Él les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, se cumplió. Pero en ese proceso, en ese transcurso, en ese camino, sucedió una gran tempestad. Ocurrió una gran tormenta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué pasó después de esa gran tormenta cuando Jesús pasó al otro lado? En el siguiente pasaje habla sobre un endemoniado. Pasaron por esa tormenta, por esa tempestad, fue difícil, pero al otro lado hubo algo glorioso, hubo libertad, hubo liberación, hubo una vida nueva, hubo restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás en esos momentos, como lo decíamos hace 8 días, estamos en esa tempestad. Estamos en ese viaje de pasar al otro lado y estamos en medio de la tormenta y vemos que Jesús está descansando. No, mi hermano, Él está obrando. Jesús está obrando a nuestro favor. Y al otro lado del río, habrá un nuevo pasaje para nosotros. Habrá liberación. No sé por lo que estés pasando, mi hermano, habrá restauración. Habrá esa puerta, se va a abrir para que tú tengas un nuevo trabajo, para que tú puedas ver tus finanzas restauradas, para que tú puedas ver tu matrimonio restaurado, para que tú puedas ver sanidad en tu cuerpo, en la vida de tu familia, para que tú puedas ver paz, para que tú puedas ver gozo en medio de esa dificultad. Pero así como esos jóvenes, así habemos muchos que lo único que queremos es lavar nuestras redes, que lo único que queremos es decir, Señor, ya no puedo más, ya no quiero levantarme este día, quiero que todo pase. Pero no es así. Dios te está diciendo, levántate, hijo mío. Y esta mañana sé que al abrir tus ojos tú pudiste ver la misericordia de Dios. Tú pudiste ver a tus hijos, tú pudiste ver a tu esposo, a tu esposa al lado de ti y decir, gracias Dios, porque en estos pequeños detalles puedo ver tu misericordia, puedo ver tu gran amor. Y esta mañana quiero que nos sinceremos. Y yo soy la primera en levantar la mano en que quizás he dicho, Señor, quiero lavar mis redes. Señor, quiero levantar mi red, que toda esta noche no vi nada, pero viene una pesca milagrosa, viene algo milagroso en tu vida y en mi vida. ¿Y por qué esta mañana no te levantas? Y quien guste pasar aquí al altar y vamos a sincerarnos con Dios. Vamos a decirle, Señor, perdóname si hay duda en mi vida, perdóname si hay temor, pero no hay por qué temer, que tú estás ahí. Tú prometiste que pasaría al otro lado y así será. Que nos sinceremos con Dios esta mañana. Si tú quieres pasar al altar, hazlo. Sabes que aquí en el altar se rompen cadenas, hay restauración. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas y su Espíritu Santo está aquí. Si quieres que haya sanidad en tu vida, pasa. Sea cual sea tu necesidad, tu problema, tu situación, Dios quiere que seas ministrado. Dios quiere que esta mañana le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, quizás me he estado manteniendo fuerte o diciendo, sí estoy bien, pero no, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Siempre estás sobrando. Eres bueno, Señor Jesús. Eres bueno, Padre. Eres bueno, Señor Jesús. Adoramos, Espíritu Santo de Dios. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Siempre estás sobrando. Gracias, Dios mío. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. ¿Por qué no lo cantas, hermano? Vamos, cántalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, hermano, ¿por qué no te pones un momento más de pie? Ponte de pie y dile: tú eres milagroso, Señor. Eres milagroso. Tenemos un Dios de milagros, un Dios que nos va a ayudar a pasar al otro lado, porque Él es fiel. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Nunca lo dudes, hermano. Vamos, levanta tus manos y dile: tú eres milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Vamos, hermano, no te quedes callado, sigue clamando por tu bendición, sigue peleando, pelea tus batallas cantando, pelea tus batallas, dile: Señor, aquí estoy, amado, aquí estoy, amado, aquí estoy porque te necesito, porque en medio de mi necesidad tú estás haciendo tu obra, porque en medio de mi necesidad tú estás obrando, tú estás actuando, porque tú así eres, Señor, tú así eres. No hay nada que sea imposible para ti, no hay nada que sea imposible para el gran poder que tú tienes. Si tú, Señor, estás permitiendo prueba, si tú estás permitiendo lucha, es porque tú vas a obrar. Tú vas a obrar un propósito, tú vas a obrar tu perfecta voluntad. Y aunque no pueda verlo, aunque en estos momentos mis ojos terrenales no lo puedan ver, mis ojos espirituales tienen que ver mi milagro. Mis ojos espirituales tienen que voltear a ti y decir: todo está en ti, todo te pertenece, todo te pertenece. No te canses nunca, nunca de creer en Dios. Tienes que creer en Dios. Él es el que hace los milagros. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Es bueno, Señor Jesús. No olvidamos ninguno de los beneficios que has hecho en nuestras vidas. Somos unos hijos agradecidos. Somos unos hijos, Señor, que recordamos el día de ayer, que recordamos el pasado cuando tú nos sacaste de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, Señor, y tú nos has llamado a cosas nuevas. Queremos cumplir el propósito que hay en nuestras vidas. Queremos llevar tu palabra, Señor. Queremos, Padre, ser fieles a ti, porque tu gran amor es inmenso sobre nosotros. Que aún en la situación que estamos, que aunque nosotros te fallamos, Señor, tú estás ahí, tú estás sosteniéndonos. Tú no has quitado tu mirada de nosotros, yo lo sé, Señor. Tú estás con nosotros, amado Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Satanás ataca a Job de dos maneras. Número 1, le quitó a su familia y todas sus posesiones. Número 2, llenó su cuerpo de una lepra terrible. ¿Cuál es el blanco de Satanás? ¿Quitarle todo a Job? ¿O darle esa lepra en su cuerpo? No.
El blanco y el objetivo de Satanás era quitarle la esperanza, era quitarle esa fe. El blanco de Satanás era de que Job dijera: la bondad de Dios no está conmigo, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me ama. No permitas que Satanás tenga un blanco contigo, que Satanás tenga un propósito contigo. Él quiere robarte la fe, Él quiere quitarte la esperanza. Y si quita la fe o la esperanza de nuestras vidas, nosotros dejamos de soñar, nosotros dejamos de creer. Así que pase lo que pase, no vamos a dar gusto al diablo, sino que nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a glorificar el nombre de Dios. Yo no sé cómo voy a salir de esto, pero que tú puedas decir: Dios es fiel y Dios me sacará. Así que tu depresión, tu tristeza, tu angustia, o sea, lo que estés sintiendo, es solamente un ataque, porque Dios lo permitió quizás. Pero pastora, ¿Dios permite que yo sufra? Dios puede permitir que esté pasando por esta situación. Quizás lo que te diga no te va a agradar, pero sí, Dios quizás lo está permitiendo porque quiere purificarte, porque quiere moldearte, porque quiere transformarte, porque quiere pulirte. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? ¿Sabes cuál es mi seguridad? De que Dios nunca deja el control, nunca deja de estar en control, y que si Él prometió que iba a estar con nosotros, su promesa no es de que: hijo, a partir de ahora de que eres mi hijo todo va a ir bien. No, su promesa es: yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, yo pelearé por ti, yo te defenderé y yo te sustentaré. Y esa es la promesa, y adoramos a nuestro Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. A mis hermanos que están en las redes, en Facebook, Dios les bendiga. Recuerden acercarse a su Creador y preguntarle: ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? ¿Cómo puedo salir con esto? Pídele fortaleza, pídele sabiduría, y que lo que Dios ha entregado a tu vida lo puedas compartir también. Y te despido con esto: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios, amamos tu nombre.